Señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, Jacinta Monroy, diputada provincial, que ha venido en representación del presidente que por motivos diversos no puede estar aquí hoy entre nosotros, presidente Barreda, bienvenido, amigo Luis Carlos, amigo Isidro, compañeros de corporación, gracias por estar aquí. La información y conocimiento de los hechos que nos rodean y que nos afectan a todos de forma cotidiana y local, o más en general fuera del ámbito en que convivimos, es tan antiguo como la propia civilización. Un ejemplo son los papiros egipcios, las tablillas sumerias o los acta diurna que crearon los romanos, más concretamente Julio César. Vamos a considerarlos como los primeros precedentes de la prensa escrita, aunque evidentemente al no contar con la posibilidad de su reproducción tuvieron escasa difusión. El primer periódico del que se tiene constancia y que vio la luz en el siglo XVII fue en Alemania, según cuentan las fuentes, pero no va a ser hasta el siglo XIX, con la revolución industrial consolidada, cuando se experimenta un verdadero desarrollo de este medio de comunicación. Las profundas transformaciones sociales experimentadas, la eclosión de nuevas ideas, fruto de la Revolución Francesa, y el auge de la denominada cultura urbana, dieron lugar a nuevas formas de pensamiento que tuvieron su repercusión en la aparición de innumerables publicaciones de prensa escrita que defendían la opinión de las nuevas clases sociales, aunque la mayoría de sus editores pertenecían a las clases oligarcas del régimen absolutista. Valdepeñas, evidentemente, no se podía quedar atrás con esta nueva forma de comunicación y se convierte Valdepeñas en una de las ciudades más pujantes que hoy conocemos, lo que hoy conocemos como Castilla-La Mancha, fruto de dos importantes factores. Por ejemplo, debido principalmente al auge de la comercialización del vino, pero gracias a dos temas importantes que suceden, fueron la filoxera, que asola los viñedos de Francia en el último tercio del siglo XIX, y, como no, la llegada del tren a Valdepeñas allá por el año 1861. Esta prosperidad se tradujo en un considerable aumento de la población. Aparece una nueva clase social que no existe en Valdepeñas, como es la burguesía, y esta hace que se construyan casas-palacios con un nuevo estilo arquitectónico, como es el modernismo, y aparte de esas casas-palacio, en el edificio en el cual hoy estamos, como era el Casino de la Confianza, también de estilo modernista. Y luego también el resurgimiento de la prensa escrita como medio de comunicación y de difusión de las distintas clases sociales. Nuestra rica hemeroteca, que está custodiada en este centro cultural, atesora una importante colección de periódicos que nos muestra el esplendor que tuvo la prensa en Valdepeñas desde la aparición en 1885 de El Defensor de Valdepeñas, primer periódico del que tenemos constancia. Desde entonces, más de un centenar de publicaciones fueron surgiendo para informar y crear opinión de todos los hechos que acontecían en Valdepeñas. La política, la explotación y comercialización del vino, la cultura, la sátira y el humor fueron los ejes temáticos de todas ellas. Pero, sobre todo, esta prensa escrita es la semblanza de nuestra ciudad en los últimos 134 años. Hoy inauguramos una exposición que nos muestra el recorrido de todas estas publicaciones hasta la actualidad. El magnífico trabajo que han hecho Luis Carlos Ramírez, junto con el profesor Isidro Sánchez y el presidente José María Barreda, han hecho posible que hoy revivamos nuestra más reciente historia en los más de 100 paneles que recopilan el devenir y la importancia del periodismo en Valdepeñas. Gracias a Luis Carlos, a Isidro, a José María, por el trabajo y la dedicación que han puesto y la ilusión que han puesto, que sin ellos no hubiera sido posible, evidentemente, esta exposición. Y voy a terminar con una frase del célebre dramaturgo estadounidense Arthur Miller. El periodismo es una nación hablándose de sí misma. Eso es lo que vamos a poder disfrutar en esta exposición. Valdepeñeros hablando y opinando de todos mismos. Gracias.
Autoridades, queridos paisanos, amigos, ilustres colegas, querida familia a la que he tenido abandonada en los últimos meses por este entrañable proyecto, gracias a todos por vuestra presencia. Valdepeñas rezuma arte, vino y cultura por todos sus poros, lo sabéis de sobra. Sin embargo, había otra actividad a la que esta ciudad le debía un merecido agradecimiento. Me refiero a la profesión periodística, que cualquier democracia considera una necesidad y las dictaduras lo combaten. Una labor que en Valdepeñas nació hace nada menos que 134 años. El director de uno de los periódicos más emblemáticos, Sisto Fernández Cejudo, decía en La Región hace ya, en 1918, que su periódico era como un gran balcón abierto por donde se asoma la inteligencia, el vehículo que transporta la cultura a todos los hogares. Su propósito no era otro que combatir las causas injustas, decía, con la verdad, frente a la patraña y la invocación. Para ello, su medio debía de contar con las personas más competentes y autorizadas para evitar el gravísimo error, afirmaba, de orientar a la opinión pública con falsedades nacidas de la ignorancia. Puede parecer presuntuosa, pero tan loable pretensión, que valdría incluso hoy, está escrita 100 años atrás, cuando apenas el 30% de la población podía votar, en 1900, excluidas, por supuesto, las mujeres, y con un altísimo porcentaje de analfabetismo rampante que llegaba al 70%. La exposición que vais a contemplar es un homenaje a los hombres que trabajaron para informar, para contar lo que ocurría en su entorno, incluso lejano, que se ilusionaron y lucharon para testimoniar la realidad de distintas épocas e incorporarla a nuestra historia para siempre. A finales del siglo XIX y comienzos del XX nacían en esta ciudad los primeros semanarios tan variopintos como dispares. Fueron referencia del sector vitivinícola, literario, científico y cultural, también del industrial y comercial, conviviendo con publicaciones de sesgo político que abarcaron todos los credos, el conservador, carlista, liberal, católico, republicano e incluso el socialista. Sus títulos, los veréis dentro de un momento, lo dicen todo. La chispa, adelante, la opinión, el demócrata, el radical, el legitimista, la paz, el porvenir, la hormiga, la mancha ilustrada, el defensor, la voz y el decano de todos ellos, el eco de Valdepeñas. Y hasta un opúsculo autotitulado X, periódico decenal puramente independiente, cuya obsesión no era otra que lavar la ropa sucia que pudiera existir. La mayoría daban cuenta de la primera Cámara Agrícola Valdepeñera, la Asociación Cultural Valbuena o el Gran Salón de Cine de la Confianza, donde nos encontramos, que fue toda una institución. Se anunciaban las aguas potables, la farmacia de Nocedal, las sastrerías de Víctor Cámara y Serrano, la droguería Caminero y los almacenes Monllor. Hace más de un siglo se criticaba a los alcaldes de Almagro, Bolaños, Moral y Valdepeñas por encubrir expedientes y los libros de actas, y se exigía la dimisión del regidor de Almuradiel por su caciquismo asqueroso y repugnante. Escrito está. Por lo que debía irse, decía el periódico, si no por la fuerza del derecho, por el derecho de la fuerza. Esta simbiosis entre periodismo y sociedad incluye todo tipo de casuísticas. Rivalidad de medios, creación y utilización de periódicos como órganos de propaganda por los partidos, multas, denuncias, censura y hasta encarcelamiento por noticias, en algunos casos, consideradas molestas. Ilustres antepasados como Eusebio Vasco o José Hurtado de Mendoza, que llegó a editar nada menos que 40 periódicos en esta ciudad, fueron pioneros del oficio de informar, junto a otros profesionales como García Caminero, Fernández Cejudo, Martín Molina, Luis Alves, Manuel Luna y Alfonso Madrid. Nuestro trabajo en este libro y exposición solo ha sido el de indagar, estructurar y ordenar el ingente y para muchos desconocido material, recopilado con loable ayuda de investigadores como Isidro Sánchez y José María Barreda, a quienes agradezco su incansable apoyo e inestimable ayuda. También la labor de historiadores o profesionales de esta tierra, como el propio Vasco, Antonio Merlo, Luis Cañigral, Antonio Brotons, Paquito Fernández o Francisco Pérez, junto a un gran etcétera que dedicaron su tiempo a investigar e informar.
Por último, a las instituciones que custodian el legado en archivos públicos, como la Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha, el Centro de Estudios Manchegos, la Biblioteca Ana de Castro, el Archivo Municipal o incluso la Gran Biblioteca Nacional. Como sabéis, la prensa periódica en Valdepeñas, ya lo he dicho, nació en 1885, año del tercer brote de cólera que afectó en España a 120.000 personas. Los datos del profesor Isidro Sánchez incluyen 139 publicaciones impresas hasta hoy, entre semanarios, revistas, boletines, anuarios, opúsculos y hasta hojas volanderas. Sin embargo, hay que decir que los periódicos propiamente dichos, por su continuidad y difusión, se sitúan en torno al centenar. Tal profesión periodística estuvo ligada a actividades políticas y sociales, pero sobre todo a esa gran catástrofe agrícola y comercial exterior que ha referido el teniente de alcalde. La invasión de la filosera en los viñedos de Francia, que en 1860 obligó a abastecer los mercados del país vecino con vinos españoles. El auge vitivinícola, el aumento de población y el crecimiento económico fueron a partir de ese momento los factores que impulsaron las primeras publicaciones, que en apenas 25 años, esto es, entre 1885 y 1910, superaban ya la treintena. A principios del 20, Valdepeñas llegó a tener más vecindario que Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, con 25.000 habitantes, que la situaba solo por detrás de Toledo con 23.000. Otro acontecimiento, como el auge político a partir del sexenio revolucionario, esto es, entre 1868 y 1974, con partidos que crearon sus propios órganos y por sus propios periódicos, hicieron el resto. Como digo, tras el ECO, a finales del 19, que se vendía por 2 pesetas, aparecieron El Defensor de Valdepeñas, semanario vinícola y de intereses generales, junto a otros de carácter político como El Legitimista, El Apostolado Manchego y La Voz de Valdepeñas de Eusebio Vasco. El programa El Independiente, La Voz del Pueblo, Realidad y Patria Chica completan cabeceras y contenidos dispares como un órgano de la belleza, Fin de Siglo y otros de carácter comercial como El Anunciador o Valdepeñas Industrial. Por haber, en nuestra tierra no faltaron ni siquiera periódicos taurinos, como La Tabarrera o Sancho Panza Taurino, de apenas un número cada uno, de los que no se conservan ejemplares, e incluso deportivos como Balón, editado en 1932. Minerva, desde el Empotro, Valbuena y la revista Ideal, editada por El Cine del mismo nombre, completan los periódicos culturales y educativos. En ellos participaron como editores y colaboradores Antonio Sánchez Ruiz, Federico Muelas, García Pavón, Juan Alcaide, Antonio Merlo, Gregorio Prieto, Nicolás Rosillo, Cecilio Muñoz Fillol, Antonio Brotons, José Castillo, Ernesto Huertas o Rafael Llamazares. Hasta Margarita Nelken, abanderada del sufragio femenino, durante la República, escribió una reseña artística de nuestro querido Prieto en La Región. En Valdepeñas, igual que en otros territorios, florecieron también todo tipo de ideologías y partidos, y con ellos, como he dicho, sus órganos de propaganda y expresión. Entre 1888 y 1935 se publican 26 periódicos en esta ciudad de distinto cariz, 8 de ellos en apenas 12 años, 4 liberales, 3 católicos, uno de ellos antimasón, por cierto, y otro republicano, todos reflejos de momentos históricos como la Restauración Borbónica durante 50 años, la dictadura de Primo de Rivera en 1923, la Segunda República en 1931, en la que aparecen también 2 publicaciones socialistas, Nueva Luz y Tribuna Libre. Un elemento esencial e imprescindible para la edición de los periódicos hasta el siglo XX, fueron, como no podía ser menos, las imprentas, que en plena revolución industrial perfeccionaron los tipos de impresión con máquinas denominadas Minerva. Tenéis un ejemplo en el hall de este edificio, que es una magnífica oportunidad de ver cómo se imprimían los periódicos desde finales del XIX hasta prácticamente finales del XX, que todo lo ha engullido la gran revolución tecnológica y digital. Protagonistas necesarios, junto a directores y redactores, fueron sin duda los impresores, de los que en Valdepeñas destacaron media docena. Martín Molina, Valentí Sobrino, Casto Pérez Pozo, Cuartero y Campos y, de manera especial,
el ya citado Hurtado de Mendoza. Este último llegó a editar en sus talleres de la calle Real, de esta calle que tenéis aquí, la mayoría de las publicaciones, dirigidas por él algunas, por lo que tras su muerte en 1937 fue considerado como el gran amigo de todo el periodismo. Desafortunadamente, y tras una búsqueda más que intensa, apenas hemos podido poner cara a tan ilustre impresor en la foto conjunta que el gran Hurtado de Mendoza se hizo en el Casino de la Concordia. La foto la tenéis allí en aquel rincón. Está editada y publicada en El Eco en 1929 y en ella aparecen junto al director, su director Lorenzo Arias Castedo, Antonio Merlo Delgado, José Sanz, Lorenzo Medina y Antonio Fraile. Además, por supuesto, del pintor Gregorio Prieto, que relata en el centro su extenso periplo por París, Londres, Egipto e Italia. El mérito de la búsqueda es del profesor Isidro Sánchez, que es como, permíteme, como una rata de biblioteca. Otros coetáneos, como el impresor y periodista Casto Pérez, editaron también en su propia imprenta, en la Plaza de Balbuena, hasta 9 publicaciones, mientras Luis Cuartero y Bruno Campos, que iniciaron el oficio a finales del 19, más de 120 años, hicieron lo propio con 6 periódicos hasta 1930. La Hormiga, Valdepeñas Industrial, El Defensor de Valdepeñas, La Paz y Adelante. Afortunadamente, la saga de impresores de la familia Campos continúa hoy con profesionales como Jesús López. En el periodismo valdepeñero merece especial atención también el vinatero, erudito e historiador Eusebio Vasco Gallego, cuya incansable actividad le llevó a editar 3 de las principales publicaciones de esta tierra: La Voz, El Boletín de la Gran Vía y El Indígena. El primero fue uno de los incipientes semanarios católicos de apoyo al partido integrista de Ramón Nocedal. El Boletín Quincenal de la Gran Vía fue el altavoz de su gran proyecto urbanístico arbolado, esto es, una arteria que cruzaría la población de oeste a este, de 1.500 metros de longitud y 28 de anchura, a imagen y semejanza de la Gran Vía madrileña. El proyecto debía ser sufragado con presupuesto municipal y subvenciones, incluso hasta tómbolas. Pero apenas duró 4 meses tras la dilación del apoyo moral y material del ayuntamiento. Y no pocas críticas del periódico rival, El Porvenir, que lo llegó a considerar descabellado. El Indígena, escrito también por Vasco, incluía la comedia cómico-fantástica por entregas, como se hacía en aquella época y hasta principios del 20, Pobre Valdepeñas, que luego se convirtió en un libro. Junto al ensayo ¿Deben votar las mujeres?, esto es, un análisis crítico del derecho sufragista en el incipiente movimiento feminista de la época. Vasco, hombre culto en una tierra sin cultivar, como lo describe Carlos Chaparro, abogó además de manera incansable por construir un gran teatro, el Gran Mercado, la fuente artística de la plaza, un matadero salubre, un cementerio ventilado, el instituto y la escuela de oficios, y hasta ayudas a los artistas con becas y exposiciones. Capítulo aparte merece la simbiosis político-periodística ya citada, de la que emergieron publicaciones como altavoz de las distintas ideologías y de apoyo de sus candidatos. Valdepeñas y La Mancha no fueron excepción en el salto que terratenientes y adinerados dieron al Parlamento. Los aspirantes al distrito electoral de Almagro-Valdepeñas formaron parte de esa red de intereses, influencias, pequeñas o grandes corruptelas, como recuerda José María Barreda. De las 16 elecciones a Cortes celebradas durante la Restauración, en un periodo de 50 años, el elegido fue siempre el candidato pactado previamente y designado por los partidos turnantes en Madrid, lo que hoy se llamaría bipartidismo. Entonces era el Partido Conservador y el Partido Liberal de Cánovas y Sagasta. De los 2 únicos diputados en la historia de Valdepeñas, solo uno llegó a salir bien parado, el gran contribuyente Manuel Prieto de la Torre. Peor suerte tuvo el candidato romanonista Santiago Ugarte, fundador de Bodegas Bilbaínas y del Banco Manchego, que apenas se mantuvo en el cargo 18 días. En 1923, lo podéis comprobar en los paneles y en los periódicos,
el Tribunal Supremo anuló su acta de diputado ante las graves irregularidades de la votación. Ugarte fue acusado de comprar votos y coaccionar a los electores en poblaciones como Bolaños, Moral y Pozuelo de Calatrava, en la que cuando los interventores abrieron los colegios, las urnas ya estaban llenas de papeletas. Como podéis comprobar, el brote de los medios en nuestra tierra no tiene que envidiar al de las Cortes de Cádiz de 1812, en plena invasión napoleónica, donde la libertad de imprenta y la supresión de la censura después generó el nacimiento del moderno periodismo político con hasta medio centenar de publicaciones. No me resisto por ello a rendir tributo a tantos colegas desaparecidos o presentes que siguen tomando el testigo de la información. Manuel Recuero, Cristino García Caminero, Vicente Rodero, Félix Núñez, Felipe Mejía, Marino, en su condición de caricaturista insigne, que lo podéis ver en un rincón de esta sala. Alfonso Madrid, director de La Región, Luis Caminero, Alfonso Castells, Emilio Cornejo, Manuel Fernández, Santiago y Matías Sánchez Carrasco, periodistas ilustres de periódicos, pero también radiofónicos, o el penúltimo de los mohicanos por ahora, tras el cierre de Jaraíz, Julián Gómez Campos. Hasta el alcalde, que nos honra hoy con su presencia, hizo y puso su grano de arena en la profesión, en el Eco de la Mancha, del que llegó a ser director. Afortunadamente, Valdepeñas sigue siendo cuna de medios de información y ha sabido adaptarse a la gran revolución tecnológica que todo lo invade, la tecnológica y digital, como he dicho. El Eco digital, AD Valdepeñas, Valdarec, y la prensa regional, con el veterano Lanza a la cabeza, son ejemplo de ello. Sin olvidar la televisión local, periodismo radiofónico, periodismo audiovisual, junto a Radio Surco y las ventanas de las cadenas radiofónicas nacionales SER, Onda Cero, COPE y Radio Nacional. Termino ya, no os apuréis. Hoy como ayer, en el mundo de la información, no todo es oropel. ¿Me vais a permitir? Decía que hoy como ayer, en el mundo de la información, no todo es oropel, pero tampoco villanía, como suelen espetar nuestros incondicionales y detractores. Los periodistas formamos parte de la sociedad. Por ello hay que reconocer alto y claro, a modo de constricción, que nuestro oficio alberga de todo: ilustres figuras, honrosos profesionales y también comportamientos reprobables y heterodoxos, que los hay en la política, en la judicatura, en el empresariado, las finanzas y la vida cotidiana. A pesar de ello, hay que recordar que los periódicos, la radio y la televisión continúan siendo hoy la principal fuente de denuncia de los abusos e injusticias y casos de corrupción que se cometen en el entorno privado y en el poder. Esta es la razón por la que seguimos siendo perseguidos, encarcelados, e incluso descuartizados por energúmenos como Trump, autócratas como Erdogan, tiranos como Putin y otros déspotas del Golfo Pérsico. Solo en 2018 murieron 200 periodistas a manos de dictadores que se mantienen al frente de los gobiernos. La capacidad crítica de los medios es la que ha llevado a calificarnos como cuarto poder, de manera equívoca a mi juicio. E incluso hace ya 200 años decir a uno de los padres de la patria americana que prefería periódicos sin democracia a democracia sin periódicos o amordazada. Thomas Jefferson ensalzaba así el papel de los medios como contrapoder, como cualidad de quienes ejercemos este oficio, pero que nunca deberíamos sobrepasar. Bastante tenemos con hacer frente a los errores, las calumnias o la desinformación que con frecuencia vertemos también. En España, hoy no ayuda a mejorar la situación un panorama que controlan los grandes monopolios, de los cuales nada menos que tienen el 70% de la publicidad
y casi el 60% de la audiencia. Paisanos, amigos, gracias sinceras a cuantos han hecho posible que este libro y esta tardía exposición sea una realidad, que dedico de manera especial a mi hermano Luis Miguel. Bueno, buenas tardes. No esperaba yo intervenir. En cualquier caso, quiero decir que estoy realmente muy contento y muy satisfecho del trabajo realizado para poder contemplar esta exposición que ahora recorreremos todos. Hace ya muchos años, a comienzos de los 80, realicé mi tesis doctoral sobre la prensa en Castilla-La Mancha y entonces ya vine a Valdepeñas para consultar la prensa que se había editado en esta ciudad. Para mí fue realmente una sorpresa mayúscula ver la cantidad de colecciones que se conservaban en Valdepeñas, porque no era lo habitual. Los españoles hemos sido muy dados a tirar todo aquello que pensábamos que nos molestaba y, desde luego, los periódicos fue una de las cosas de las que nos desprendimos con más facilidad. Aquí pude ver una gran cantidad de colecciones de periódicos, repito, gracias a Eusebio Vasco, comentábamos antes en una tertulia, un personaje contradictorio, carlista, pero con un gran amor por Valdepeñas y un gran amor por la cultura. Después, unos 20 años más tarde, hice un trabajo más concienzudo de investigación dirigido a la prensa de Valdepeñas, que se publicó en la colección de ciclos de conferencias que editamos el Ayuntamiento de Valdepeñas y el propio Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Yo no tengo nada más que hablar en el ámbito de la cultura bien de este ayuntamiento, la colaboración entre el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, del que fui director una serie de años, y el ayuntamiento ha sido muy intensa durante muchos años, y esa colaboración, aparte de los ciclos de conferencias que desarrollamos, dio lugar a que, como experiencia pionera en la región de Castilla-La Mancha, desde luego en la de Ciudad Real, la biblioteca digital del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha pudiera incluir las colecciones, la mayoría de las colecciones de periódicos, de manera que hoy desde todo el mundo se puede consultar la prensa editada en Valdepeñas, no al completo. Por tanto, a Jesús, al señor alcalde, le digo que habría que concluir aquel proyecto tan bonito que desarrollamos hace una serie de años. Se puede consultar a texto completo las colecciones de periódicos editados en Valdepeñas. Esas colecciones que comienzan en 1885, yo lo digo de una manera, del papel y tinta a la época digital. Antes Luis Carlos lo refería, pero del papel y tinta a la época digital hay toda una trayectoria de periodistas, antes lo decíamos también, periodistas que no eran profesionales en su mayoría. Yo los denomino periodistas vocacionales que saciaban sus afanes informativos mediante el escrito en periódicos, o sus afanes literarios o sus afanes poéticos. Yo solo quiero agradecer a tantas personas que han colaborado en la maqueta de la exposición, en la maqueta del libro, personal de cultura del ayuntamiento, al ayuntamiento en sí, representado en su alcalde, en su concejal de cultura, y seguro que me dejo a alguien, y a todos ustedes, a todos vosotros, por la presencia aquí.
para no estar preparada, yo creo que no puedo decir más. Gracias. Me vais a permitir una licencia. De las 6 personas que estamos aquí interviniendo, solamente hay una mujer. Y como he dicho anteriormente, al inicio de mi presentación, el presidente de la Diputación estaba previsto que viniera, pero muchas veces el hombre propone, y en este caso la política y las elecciones disponen, y no puede estar entre nosotros, pero está la vicepresidenta de la Diputación, Jacinta Monroy, y como estamos hablando de prensa, Jacinta es presidenta de la Fundación del Diario Lanza, con lo cual está bienvenida aquí a tu casa. Cuando quieras, Jacinta. Ahora le damos la palabra, señor José María. Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente. Ahora le damos la palabra, que él es un autor de este libro. Manuel, encantada de estar aquí en este mundo de la cultura que la haces cada día mejor. Darle y saludar a Luis Carlos y a Isidro Sánchez y a toda la corporación que hoy está aquí, y veo a algunos amigos y amigas, pero amigos y amigas todos. Muchas gracias por acogerme. Es verdad que el presidente excusa su presencia, pero ha pensado que, aparte de ser vicepresidenta primera, soy la responsable de la imprenta provincial y además soy la responsable del Lanza, con lo cual está muy unido a esta ciudad. Nosotros transmitiros la enhorabuena a Isidro, la enhorabuena a Luis Carlos y la enhorabuena a José María Barrera. Creemos que es un acierto esta exposición, un acierto por lo bien conjugada y lo bien pergeñada y el logro que ha sido la exposición, un acierto por este libro que nosotros hemos puesto y hemos contribuido a que sea una realidad. Pero creo que es un acierto porque habéis trabajado en la historia de una ciudad. Conocer la historia de una ciudad es muy importante, y nos ha dado una lección magistral Luis Carlos hoy. Conocer todo lo que ha pasado desde 1885 a 2019 y además que quede plasmado en esta exposición y que quede plasmado en este libro, yo creo que es, la verdad, como siempre, punta de lanza Valdepeñas y los valdepeñeros, punta de lanza en la provincia. Si me permiten, darles la enhorabuena. Yo creo que es importantísimo, decías que el cuarto poder, a mí me parece que es muy importante que esté la prensa controlando y diciendo lo que hacemos o no hacemos, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a la política o la gestión pública. Si ustedes no lo hicieran, mucha ciudadanía no lo sabrían lo que estamos haciendo. Y además nos sirven de estar ahí en el filo de la balanza y no movernos y no hacer nada que no debemos. Creo que Valdepeñas siempre es punta de lanza, siempre con el Lanza, nunca mejor dicho. Hemos tenido pues una unión muy estrecha con el alcalde y con esta ciudad, y creemos que es una ciudad llena de cultura y siempre es un placer venir aquí. Nada, termino con estas palabras, darles la enhorabuena y nada, que esta exposición ahora nos la enseñen, y creemos que Valdepeñas es una ciudad de presente y sobre todo de futuro. Muchas gracias. Hola. Bueno, es que Luis Carlos hubiera sido un zurcidor estupendo, no hubiera dejado hilo suelto, y cuando iba a intervenir la vicepresidenta de la Diputación, y si el presidente quiere aprender... Bueno, ya sabéis que en el protocolo cierra la persona de mayor autoridad y en Valdepeñas cierra el alcalde, yo o quien sea, o alcaldesa en su momento, pero deferencia obliga, pues si tenemos un presidente, yo nunca he cerrado un acto en Valdepeñas si en Valdepeñas había un presidente, por lo tanto, Luis Carlos, no te preocupes, que va a cerrar el presidente. Es verdad que está aquí en su condición de historiador y colaborador, pero nobleza obliga, hecha los saludos de rigor. Ahora formalmente yo saludo al presidente Barrera, a los compañeros de corporación y al conjunto de las personas que habéis venido a arropar un trabajo al que me consta que Luis Carlos le ha costado muchas horas. Ha empezado hablando, pidiendo disculpas a su familia, porque la ha tenido un poco abandonada esta exposición. Yo te pido disculpas a ti por si no he estado muy pendiente de ti, pero es que como todo periodista es muy impertinente. Y cada cuarto de hora me ponía un WhatsApp, si la moqueta era roja o el techo azul, si faltaba. Y yo hablaba con el concejal, y el concejal me mandaba a hacer puñetas a mí, y el concejal hablaba con el jefe de servicio, y el jefe de servicio mandaba a hacer puñetas al concejal, y al final era él el que venía aquí a montar la exposición.
Decía mi madre que quien la verdad dice, a Dios alaba, así que esta es la verdad. Muchas gracias, Luis Carlos, porque te las curras. Isidro dice que a ver si terminamos lo que hemos iniciado. Bueno, a ver si estos me dejan seguir, porque si no vas a tener que hablar con otro o otra. Pero si es conmigo, lo vas a tener muy fácil. Y el porqué de esta exposición, y no quiero alargarme mucho, porque más que presentación de exposición, está siendo una conferencia que no está mal, de conocimiento de lo que es la prensa escrita. Mire, me perdonará el compañero José María Barrera, que todo el mundo lo conoce como presidente de Castilla-La Mancha, consejero, muchas cosas así, pero yo creo que no todo el mundo sabe que eres historiador y además bueno. Entonces me vas a permitir la licencia del brochazo resumen que voy a hacer sobre esta exposición y la historia de España, porque una parte tú no la puedes asumir de lo que yo voy a decir. Yo durante un tiempo de mi vida, siendo concejal, recuperando todo esto, cuando hicimos este edificio, que es otra de las cosas que quizás la ciudadanía no conoce, bueno, no lo hicimos, se adquirió para la propiedad pública, se ha quedado como se ha quedado, pero lo más importante del edificio es justo lo que no vemos. Aquí hay 2 archivos blindados digitalizados que de un valor bibliográfico espectacular. Sobre todo, ¿cuál sacáis? ¿Cómo va la SER? Sobre todo porque una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Valdepeñas es que no tenemos datos históricos fiables. Casi todos son orales traspuestos al papel. Eusebio Vasco, como todo personaje del romanticismo, cuenta la historia de Valdepeñas como él imaginó que era, pero no como fue. Y quien da testimonio palmario de que todo eso está ahí, lo da la prensa. Y entonces me conozco muy bien todo este material y tenía mucho interés en que en un momento determinado pues ustedes tuvieran conocimiento de él, pero ya les digo que esto no se acaba aquí. Tienen a su disposición los originales digitalizados en la biblioteca, incluso si alguien tiene mucha curiosidad y viene con las manos limpias, le enseñamos algún original, ¿no? Fíjese, no hay bases históricas en Valdepeñas, la contienda civil se llevó todo, en fin, un desastre. Pero en Valdepeñas, para el siglo XX, que es por lo que le pedía licencia al compañero historiador, para el siglo XX, a Valdepeñas fue lo que el siglo XX fue a España. Si ustedes quieren entender por qué hoy tenemos estas tensiones políticas y territoriales, sáltense el siglo XX. En España no ha servido para nada, salvo para hacernos peores. Quien realmente crea un busilis que genera una inercia de un país moderno es el siglo XIX. Un siglo XIX que fue también terrible. Ahí se pierde el imperio, ahí nacen mitos como la Constitución de Cádiz, que era la más progresista de su tiempo y que ha quedado en la iconografía y en la memoria de los ciudadanos como una cosa a emular, pero Constitución de Cádiz que se declaraba a sí misma cristiana, apostólica y romana y demonizaba cualquier otro credo que no fuera esa. Y además las mujeres no pintabais absolutamente nada, pero eso era ser moderno en el siglo XIX. En todo caso, la eclosión de las ideas, el momento en el que realmente los ciudadanos y los españoles dejan de ser súbditos para ser ciudadanos, ese es el siglo XIX, con todas sus virtudes. La resaca de aquella borrachera dio lugar, sin lugar a duda, al dolor de cabeza del siglo XX. Y el siglo XXI en el que estamos gracias al siglo XIX. Y en lo que se refiere, por circunscribirlo a la historia de Valdepeñas, lo tienen ustedes aquí. Como ya queda dicho, no me voy a extender más, llega muy tarde, llega en el último cuarto de siglo, las Cortes de Cádiz son en 1806, pero obviamente a partir del último cuarto de siglo van a tener todas las referencias que les dan la clave de una sociedad como la valdepeñera, pujante, contestataria, sectaria a veces, como el país mismo, ¿no? Y luego decirles que lo bueno que tiene tanta prensa, aunque durara poco, es que la prensa, toda la prensa, a lo largo de su historia desde que se inventó, aun la de hoy, es libre, pero no es independiente. La mejor metáfora de eso se lo oí en una entrevista a Saramago, que dijo, en el mismo momento en el que la página par tiene preeminencia un anuncio a la información, la página par es la bonita, porque usted abre así, a partir de ahí la independencia se ha terminado. ¿De dónde nace la independencia de la prensa? Pues de que el lector no se sirva de una fuente, se sirva de varias. Y ahí puede encontrar más o menos la verdad
suya, que sería la machariana, ¿no? Y eso aquí también lo van a ver. En todo caso, yo espero que esto sirva para rendir homenaje a los que nos hicieron por café, que nos hicieron bueno, y agradezco mucho, primero, el trabajo de Isidro, que fue muy anónimo durante muchos años y que sin él no hubiera visto la foto que después recoge Luis Carlos. A los compañeros de trabajo como funcionarios ha quedado al final de verdad muy bien, y al presidente que tenga aquí su presencia. A la Diputación le podemos agradecer que ha pagado parte del catálogo, o todo, no hemos hecho cuentas todavía. Bueno, es una broma, pero es verdad que lo ha pagado, ¿eh? Mira cómo... No, es que la factura se subió 300 euros, me llamó Luis Carlos y digo, tú, y el que la manden, si la devuelven... Bueno, es para relajar. Ahora ya, tomando en serio, dese una vuelta. Esta no es una exposición para venir a la inauguración. Hay que venir una tarde, perderse en ella y luego después auscultarla mucho más en las fuentes documentales reales que están aquí. Y muchas gracias, presidente. José María Barrena, tuya es la palabra, y si quieres también el pueblo, que yo estoy en transición. Muchas gracias, alcalde. Estimado Jesús, querida vicepresidenta de la Diputación, concejal de Cultura, Luis Carlos, es un valdepeñero ilustre que ha demostrado hoy, como siempre, que ama profundamente a su pueblo, que ama a su ciudad, que ama a Valdepeñas. Hemos coincidido en estas últimas legislaturas en el Congreso y no había día que nos viéramos y nos veíamos todos los días que no me hablara de su Valdepeñas. Gracias a su compromiso y a su empuje, hoy podemos estar inaugurando esta exposición que es magnífica. Gracias a él y gracias a Isidro Sánchez. Ya se ha dicho aquí que él hizo su tesis doctoral sobre la prensa de Castilla-La Mancha y sin duda ninguna es quien más sabe de la prensa de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real y de Valdepeñas. Yo sé de su trabajo constante, con una metodología fantástica y erudita, y por lo tanto le quiero felicitar y agradecer ese esfuerzo. Bueno, Luis Carlos nos ha hecho un recorrido magnífico por lo que es esta exposición. Yo, si tuviera que decir una sola palabra para caracterizarla, diría que conviene verla, porque todos aquellos valdepeñeros que la observen con tranquilidad y con interés y curiosidad saldrán de ella conociendo mejor a Valdepeñas. Es bien sabido que la prensa es una de las fuentes más valiosas para la historia contemporánea. Sin duda ninguna, es una fuente sin la cual todo lo que hoy los historiadores podemos saber y hemos estudiado acerca de nuestro pasado inmediato no sería lo mismo si no hubiéramos contado con esa fuente hemerográfica fundamental como es la prensa, y como se ha resaltado aquí, Valdepeñas tiene la suerte de conservar la mayoría de los ejemplares a lo largo del tiempo gracias al trabajo de Eusebio Vasco. Me vais a permitir que haga una consideración que me ha sugerido la intervención de Luis Carlos, en parte, y también de nuestro alcalde. Tomi Arroyo, que nos acompaña aquí, es la directora del gabinete del presidente de la Diputación, una gran colaboradora mía durante mucho tiempo. Sin duda alguna me habrá oído en más de una ocasión decir, cuando era presidente o cuando era consejero, que aprovechando que el español distingue muy bien entre el ser y el estar, yo decía entonces, estoy en política, pero soy historiador. Bueno, ahora he vuelto al ser y hoy estoy aquí en mi condición de historiador. Y por eso decía que la intervención de Luis Carlos y la de Jesús me empujan a hacer una doble reflexión. Primero,
Para que se entienda bien lo que explicaba del fraude electoral durante esa época, que también se reflejaba en los periódicos aquí expuestos, hay que tener muy claro que el régimen de la Restauración, el que puso en marcha Cánovas con la colaboración de Sagasta, era un régimen liberal, pero no democrático. En democracia, y esta noche precisamente empieza una campaña electoral, los gobiernos salen de las urnas. Los gobiernos dependen de la voluntad popular libremente emitida. Bien, en el sistema de la Restauración era al revés. El rey nombraba al presidente del gobierno, el presidente del gobierno hacía su propio gobierno y ese gobierno hacía las elecciones y determinaba quién iba a ser diputado. Es decir, que era el mundo al revés. Lo digo para que nadie se equivoque y no se establezcan analogías indeseables. Y por lo demás, en relación a esa violencia que a veces ha habido en nuestra historia contemporánea, a la que se ha referido Jesús, yo creo que conviene también tener claro que, aunque la historia contemporánea de España, nuestro siglo XIX y XX, ha sido una sucesión casi ininterrumpidas de guerras civiles, no se debe a que en el ADN del pueblo español haya una propensión al cainismo, al enfrentamiento, a la agresividad. No. Por el contrario, el pueblo español tiene un profundo humanismo popular que lo enriquece y que le ennoblece. Y, sin embargo, ha sido la clase dirigente, las clases dirigentes, las que han inducido al cainismo y al enfrentamiento y a la violencia. De ahí que convenga hacer siempre pedagogía política y evitar todas las clases dirigentes en general y los políticos en particular, evitar el odio, la agresividad, el insulto, la calumnia, la difamación. Decía Norberto Bobbio que no se puede ser demócrata si no se es moderado, que en los extremismos no cabe la democracia. Bueno, yo creo que hoy es un buen momento para reivindicar la moderación, recordar aquella definición clásica que hacían los griegos, según la cual la nobleza de la política consistía en desterrar del odio su carácter eterno. Es una definición bonita. Hay que desterrar del odio su carácter eterno, es decir, la política consiste en organizar en paz la convivencia. Y yo creo que nunca está de más recordarlo, y mucho menos cuando va a empezar una campaña electoral. Por lo demás, yo invito a todos los valdepeñeros a que conozcan mejor su pasado reciente, su siglo XIX y XX, visitando esta exposición, y desde luego felicito a quienes la han hecho posible, ya me he referido a ello, y agradezco, como no, la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento que la han hecho posible. Muchas gracias.